El sonido ha mejorado. Entonces, pues me presento, mi nombre es Sergio Blanco, trabajo para Advanced Logistics en el rol de director de proyectos. La idea de este webinar es pues darles a conocer una resolución que salió ya hace 2 años y que entró en firme el año pasado y poderles brindar la información necesaria para que ustedes puedan llegar a tomar acciones sobre la misma. Me acompaña Jorge González, que es el gerente de desarrollo empresarial de Advance, y Cristian Rocha, que es el director de gestión documental. Em, bueno, acá me dicen que hay personas con micrófonos abiertos y me gustaría de pronto que bloqueáramos los micrófonos para que no exista interferencia y podamos escuchar muy bien eh, la información. Bueno, les voy a compartir acá la pantalla de la presentación donde iniciaremos. Perfecto, ¿cuál va a ser la agenda? Vamos a hacer esto de manera muy práctica, puesto que el tema es un poco engorroso, pero lo queremos hacer de la manera más práctica posible para que ustedes puedan comprender. Y al final de la presentación vamos a tener un tiempo de preguntas, si pueden ir anotando de pronto en sus agendas para que hacia el final de la presentación hagamos todas las preguntas y manifestemos las inquietudes que tenemos sobre el proceso, que seguramente van a ser varias. Bien, la agenda va a ser la siguiente. Vamos a presentar el por qué la alianza con Grupo ET. Les vamos a contar un poco sobre nosotros, quién es Advance. Pasaremos puntualmente a describir la resolución de manera muy general y a darles algunas prácticas y tips que deberían tener implementado en este momento en cuanto a temas de gestión documental. ¿No? Básicamente, la alianza que se da entre Grupo ET y Advan Logistic está motivada por la resolución 06-1583, ¿sí? Grupo ET, digamos que muy diligente cuando conoció sobre esta resolución, quiso buscar en el mercado un aliado para poderle ofrecer a sus clientes, digamos que un servicio complementario, ya que ellos no lo prestan directamente. En esa búsqueda, digamos que aparecimos nosotros como Advan Logistics, prácticamente para ofrecerles a ustedes una alternativa de implementación y de asesoría en temas de gestión documental y puntualmente para dar cumplimiento a la resolución. ¿Mm? ¿Por qué la alianza? Vuelvo y lo digo, Sergio, qué básicamente. pena interrumpirlo, es que no se está viendo la presentación. Ah, dame un segundo, ya corregimos acá. Deberíamos ponerla. Discúlpame, ¿ahora sí ven la presentación?
Otra vez, ¿sí ya están visualizando la presentación? Ya, ahora sí. Listo, pues ahora vamos a mover ahí de slide para ver si. Bueno, retomo nuevamente el tema. Qué pena ahí por la interrupción. Bueno, les comento, básicamente la alianza se da por la resolución 06-1583 que salió el 10 de noviembre del 2016 y fue emitida por el Ministerio de Transporte y Superintendencia de Puertos y Transporte. Esta resolución básicamente lo que dice y a grosso modo es que se cumpla la ley 594 del 2000, que es una ley emitida por la Ley General de Archivo. Adicionalmente nos dicen que esta resolución va a ser regulada de materia archivística por la misma superintendencia. ¿Qué quiere decir? Que esta superintendencia en cualquier momento va a empezar a hacer las revisiones o sus controles directamente a las empresas transportadoras, a las empresas que pertenecen a esta superintendencia. El objetivo de esta resolución Buenas es tardes, qué básicamente, pena. Es ¿sí? que nuevamente se fue la imagen. Mm. No sé, Harold, si me puedas colaborar para ver qué pudo haber pasado. Si me estás escuchando. Sergio, ya revisamos cómo te podemos apoyar para volver a retomar la visualización de la presentación. Ok. ¿Yo? Yo cierro las pantallas que me dices. Y no hay un que está como agarrado de Costco, que mover. Se le manda Adelante, Sergio. Perfecto. ¿Ahí ya están visualizando la pantalla? Sí, correcto. Perfecto. Listo. Bueno, les comentaba que el objetivo de esta resolución es establecer las directrices que en materia de gestión documental y organización de archivo deben cumplir los sujetos de supervisión de la Superintendencia de Puertos y Transportes, ¿sí? Así como asegurar la producción, recepción, distribución, conservación, recuperación y consulta del archivo. Esto es, digamos que lo más clave de la resolución. Obviamente, aquí más adelante nuestro director en gestión documental nos explicará pues a mayor detalle específicamente qué es lo que tendríamos que hacer. Antes de iniciar, pues me gustaría que conocieran quién es Advanced Logistics, ¿sí? Prácticamente nosotros somos una empresa que iniciamos en el mercado documental hace 20 años. Les voy a dejar acá un breve video donde les mostraremos básicamente quiénes son. Con una trayectoria de 20 años en el mercado, en Advanced Logistics somos reconocidos como un aliado estratégico que busca desarrollar soluciones prácticas a la medida de nuestros clientes. Somos una compañía orientada a la calidad, eficacia y seguridad de la información. Nuestra política de calidad establece como eje principal facilitar el desarrollo profesional, trabajando continuamente en un sistema de gestión, ofreciendo un amplio y completo portafolio de servicios en
gestión documental, logística especializada, documento electrónico, administración de envíos, alistamiento masivo de documentos, impresión fija y variable, gestión documental. Asesoramos la optimización en los procesos de gestión en su archivo, mejorando la eficacia y productividad y garantizando la confidencialidad de la información física y electrónica. Porque su información es su mayor patrimonio, Advanced Logistics le proporciona asesoría y capacitación en programas de gestión documental, elaboración de tablas de retención documental, almacenamiento y custodia de información, creación de base de datos, organización de fondos acumulados, digitalización de documentos, Bueno, como nuestro foco es gestión documental, pues no les voy a mostrar a mayor detalle los otros servicios, ¿cierto? Entonces, le voy a abrir el espacio a Cristian, que es nuestro director en gestión documental, para entrar ya en materia y revisar lo que nos dice esta resolución. Señor.
Hola, buenas tardes. ¿Están por ahí? Buenas tardes, parece que al conferencista se le desconectó la sesión, ya está retomando la sesión para continuar con nosotros. Ay, qué putería, que es que esto no me está cancelado.
Buenas tardes. Buena tarde. Buenas tardes. Qué pena con ustedes. Parece que se quedó la presentación ahí como bloqueada y no estaban escuchándonos o viéndonos. No sé si alguno de ustedes me pueda confirmar en qué parte de la presentación quedó el stand-by.
Desde que iba a pasar el ingeniero Cristian. Ok. Voy a retomar y voy a ser, digamos, un poco más práctico. Mi nombre es Jorge González, para resumir, entendiendo un poco, digamos, el tema de tiempo para todos. La resolución 61583 lo que hace es solicitar a los vigilados de la Supertransporte unos reglamentos y unas condiciones que determine el Archivo General de la Nación, ¿sí? Desde que se expidió la Ley 594, han salido unos decretos y unas resoluciones que lo que pretenden es que las empresas, tanto públicas como privadas, apliquen unos conceptos de gestión documental para garantizar la disponibilidad de la información, la confiabilidad de la información y la oportunidad en cualquier requerimiento, ¿sí? Básicamente, lo que pide la resolución para efectos de lo que serían los entregables que podría Advanced Logistics desarrollar para alguna empresa es un programa de gestión documental, ¿sí? Un programa de gestión documental es el resumen de los lineamientos que va a establecer la entidad para dar cumplimiento a la generación, tratamiento y finalización de un documento dentro de la entidad. Es un programa que es como los que manejan conceptos de calidad, se parece mucho a la revisión por la dirección, que establece todas las condiciones, pero esto es enfocado a todos los documentos que se generan en una entidad, tanto físicos como electrónicos, ¿no? Ese programa de gestión documental nosotros asesoraríamos para que lo puedan implementar cada una de las empresas que lo requieran, ¿sí? La segunda condición que nos piden es unas tablas de retención documental. Esas tablas de retención son producto de un análisis, de unas entrevistas, de un levantamiento de información de acuerdo al organigrama de cada empresa, ¿sí? De esta manera se establecen, según los lineamientos del Archivo General de la Nación, cuánto tiempo deben ser retenidos o consultados determinados documentos, ¿sí? Entonces, básicamente en una historia laboral, el Archivo General de la Nación recomienda que se mantenga por un periodo mínimo de 80 años, ¿sí? Disponible. A partir de esos 80 años, da una aval para hacer destrucción de algunas series documentales, ¿sí? O en algunos casos dará recomendaciones para hacerlo, conservarlos de manera digital o de custodia permanente, ¿sí? Entonces, esa tabla de retención aplica para todos los documentos y por lo general se utiliza una por cada área de la organización que genere documentos. Una empresa promedio puede llegar a tener 10, 12, 14 tablas de retención. Una empresa mayor, más grande, más compleja, pues podrá llegar a tener 30, 40, 50. ¿Sí? Esto depende del tamaño de la organización y también depende de la prioridad que les vayamos a dar sobre aquellos que generan mayor volumen de documentación. ¿Sí? En tercera instancia está la tabla de valoración documental. Entonces, esa tabla de valoración documental tiene unos lineamientos muy similares a la tabla de retención, pero se diferencia es sobre los documentos a los cuales se aplica, ¿sí? Para aplicar una tabla de valoración documental se requiere que haya un fondo acumulado. ¿Qué se entiende por fondo acumulado? Un fondo acumulado es el archivo histórico que nosotros hemos tenido en nuestras empresas de una manera, digamos, en un orden natural, llamémoslo así, según las políticas internas de la compañía, pero sin seguir los lineamientos del Archivo General de la Nación. Entonces son las cajas que guardaba el área administrativa, el área de operaciones, que íbamos mandando una bodega que estaba desocupada, que después mandamos a unas oficinas que estaban, digamos, con mayor capacidad de espacio, y todo lo que considerábamos que ya no necesitábamos, lo metíamos en unas cajas y los dejábamos, digamos, allí sujeto a posibles consultas. Eso que estaba allí se llama un fondo acumulado. Y cuando hay que organizar esos archivos de manera técnica, se le aplican tablas de valoración documental, ¿sí? Esa es la diferencia con la tabla de retención. La tabla de retención se hace para los documentos que están activos, que está generando una entidad, ¿sí? Esa es la tabla de valoración, se hace sobre el archivo acumulado. ¿Sí?
Posteriormente viene el reglamento interno de archivo. El reglamento interno de archivo es una serie de políticas con las cuales la entidad va a manejar su información, ¿sí? Esto se implementa cuando nosotros asesoramos e implementamos junto con ustedes el comité interno de archivo. Y de acuerdo a esto, al volumen documental, al tamaño documental, empezamos a determinar cuáles son las políticas que aplicaría para que una empresa maneje un reglamento interno, ¿sí? Va muy atado porque todos estos instrumentos archivísticos los pide la resolución, ¿sí? Para que puedan de alguna manera ser implementados de manera secuencial. Y por último está la organización de archivos, que es básicamente, ya después de la teoría, que serían los primeros 4 ítems que acabamos de hablar, estaría el quinto en donde se haría ya la organización física del archivo, ¿sí? Esa organización física pues sigue también unas condiciones, hay unos acuerdos que determinan cómo debe ser el área en donde se custodia la información, cómo se debe organizar una serie documental, si maneja orden cronológico, si maneja orden de generación, de historia, de creación, ¿sí? Ese tipo de cosas ya se ven reflejadas en el quinto punto. Esto que está acá en este slide es lo que nosotros quisiéramos ayudarles a implementar de una manera sistemática y ordenada, ¿sí? Y de acuerdo a las condiciones que tiene cada una de las empresas. Pese a que el Archivo General de la Nación establece un manual para levantar un programa de gestión documental, ¿sí? Pese a que hay entidades que hacen acompañamientos para hacer esta documentación, todas las empresas son diferentes. Todas, ninguna, así sean todas del mismo sector transporte, van a tener exactamente la misma cantidad de tablas ni las mismas políticas de archivo, porque está inherente a la organización, ¿sí? Es decir, así como ningún sistema de gestión de calidad es exacto, también de la empresa, si se tratan de uniones temporales, si se tratan de organizaciones que tienen sucursales a nivel nacional, que tienen más de una sede, que manejan todo electrónico porque son más tecnificados que otros. Cada empresa tiene su propia historia, por tal razón, cada empresa tendrá sus propios instrumentos archivísticos, ¿sí? Hay un tema también muy importante que quisiera que tuviesen en cuenta allí, y es la resolución establece unos plazos. Ese plazo venció el 10 de noviembre del 2017. Es decir, que ya las empresas transportadoras deberían tener implementado el programa de gestión documental, las tablas de retención documental, el reglamento interno de archivo, ¿sí? Ese tema ya está en vigencia. Una cosa es que todavía la superintendencia no lo haya empezado de pronto a exigir en sus auditorías, pero en cualquier momento lo hace. Lo mismo nos pasa a las empresas que somos vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Que también tenemos un plazo que se venció ya hace mucho tiempo, hace como 4 años, para implementar programas de gestión documental. La superintendencia, en cualquier momento, en cualquier auditoría, puede solicitar la información del comité interno de archivo, ¿sí? Si esa información no está, pues seguramente aplicará, digamos, lo que son las sanciones que puedan llegar a darse según el tamaño o el impacto que haya tenido la información que no estuvo disponible. Pero esto, en conclusión, ¿qué quiere decir? Que ya todas las empresas deberían tenerlo. Nosotros somos conscientes de que la gran mayoría no lo tienen, ¿sí? Que algunas ya han hecho unos avances, pero es necesario entender que esto ya está, que no tiene más plazos y que en cualquier momento lo pueden empezar a exigir de una manera más estricta. Otro punto importante, los responsables. Los responsables de que esta resolución se aplique son los representantes legales. Ante cualquier requerimiento, independiente de que haya un responsable del archivo asignado por la organización, al que se le harían los llamados de atención o al que se le harían las notificaciones, sería el representante legal, ¿sí? Eso también es bien importante, dado que así como en gestión de calidad hay un ítem que habla de la participación de la alta gerencia en el tema del programa de gestión documental
debe suceder algo similar, ¿sí? De haber participación de la parte administrativa y del representante legal para que la información de gestión documental esté disponible de acuerdo a los lineamientos que establezca la Ley General de Archivos. Sanciones o multas. Pues digamos, este tema está sujeto a las inspecciones que realice el ente que vigila, ¿sí? Pero aquí, digamos, en la ley se encuentra establecido una sanción o una penalización por el incumplimiento de una normatividad de la línea de gestión documental y que sería aplicable durante la permanencia de ese incumplimiento. Es decir, si en una cuestión de una historia laboral que se llegó a pedir y esa información no estuvo disponible y esa falta de información es escalada al Archivo General de la Nación y el Archivo General de la Nación determina que no hay un tratamiento adecuado de los documentos, puede llegar a aplicar unas multas y esas multas estarán, digamos, vigentes hasta tanto se subsane la novedad con la cual se levantó esa sanción. ¿Sí? Actualmente las superintendencias deberían ser las que se encargan de inspeccionar, ¿sí? Y reportar este tipo de novedades. Entonces, es posible que en algún acercamiento que se haga con las superintendencias ya les empiecen a exigir información con respecto a los programas de gestión documental y si no los llega a ver, pues pueden ser sujetos o a sanciones o a unas recomendaciones o a la solicitud de un plan de mejoramiento de archivo, dependiendo de los avances que ustedes tengan. ¿Sí? A continuación, vamos a dar algunos tips de gestión documental. Nosotros como Advan Logistics nos hemos especializado en hacer acompañamientos y asesorías. Y para las personas que estén interesadas en participar en una capacitación presencial, ¿sí? En la cual puedan escalar sus dudas, traer sus documentos, traer su información, traer sus avances, nosotros podríamos orientarles respecto a qué se debe ejecutar, qué se debe hacer y el paso a seguir dependiendo de las condiciones administrativas y económicas que tenga cada empresa, ¿sí? Es importante entonces algunos tips como comprender la naturaleza y el ciclo de vida de cada documento. Esos son conceptos archivísticos, ¿sí? No para todos son de familiares, sin embargo hay que tenerlos en cuenta porque son la base para elaborar un programa de gestión documental. Contar con instalaciones adecuadas para cada tipo documental. Esto tiene que ver con condiciones físicas de archivo. Pilares de seguridad de la información, confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación. Todos los que hayan manejado la ISO 27001 en seguridad de la información, pues estarán más familiarizados con estos conceptos, ¿sí? Eso les ayudará de pronto a implementar mejor su programa de gestión documental. Tiempo de retención, lo que hablábamos ahorita, para las historias laborales son de 80 años, ¿sí? Ese tema aplica y hay otros que están aplicando sobre los 20 años como documentos contables, ¿sí? Y es importante algo que es una recomendación que les vamos a hacer acá en esta opción de contacto y es no pueden hacer destrucción física de un documento sin que haya de por medio un comité interno de archivo que determine que aplicando la tabla de retención el documento ya cumplió su tiempo de conservación, ¿sí? Conocemos muchos casos de empresas que por temas de espacio, por temas de cambios que han hecho en su estructura administrativa, en su organigrama, sus directores, ¿sí? Han optado por eliminar el archivo que uno llamaba archivo ya antiguo, que no sirve, lo que nos decía ahorita Cristian, que era el archivo histórico, ¿sí? Pero eso no se puede hacer si no existe un procedimiento formal para hacerlo. Entonces, en las preguntas que nos vayan a hacer ahorita, nosotros podemos resolver la razón por la cual se debe aplicar las TRD, se debe crear un comité de archivo para empezar a hacer destrucción y de pronto optimización del espacio de las bodegas cuando se tiene almacenado en físico, ¿sí? Pero es una recomendación que deben aplicar, ya que
la eliminación de un documento puede tener características penales en un proceso. Si yo por ahorrar espacio en una bodega decidí eliminar historias laborales, ¿sí? Y esas historias laborales llegaron a tener un requerimiento de algún hijo, nieto, de algún empleado de la empresa, en donde se está investigando una enfermedad laboral, una pensión, un aporte a la salud, el que la haya eliminado o dado la orden de eliminación tendrá que responder penalmente ante la autoridad que le competa por haber destruido un documento de esa naturaleza o de esas características, ¿sí? Entonces, importante que la tengan allí en cuenta, porque yo estoy seguro que en algunos casos les habrán solicitado o preguntado acerca de si pueden hacer eliminación o no de archivo. Los expedientes deben ser almacenados en carpetas de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 006 del Archivo General de la Nación del 2011. El comité interno es importante implementarlo, es lo primero que se debe hacer, y es un grupo interdisciplinario, ¿sí? Yo creo que en este orden de ideas, y dado pues que hemos tenido algunos problemas técnicos, vamos a dejar estos últimos minutos para hacer preguntas puntuales. En pantalla van a tener los datos de Sergio para que puedan tomar el celular, la dirección de correo electrónico, y pues si tienen algún interés en hacer una capacitación ya más presencial, más personalizada, pues con mucho gusto. Entonces, si tienen preguntas, estamos aquí atentos para resolverlas o para determinar cuál debería ser su tratamiento. Si tienen, si me escucharon, si estamos conectados. Sí, señor, sí lo escuchamos. Ok, gracias. Entonces, si tienen alguna pregunta, ya sea por el chat o ya sea por este medio, pues estamos atentos para manejarlas. Si no, Sergio estaría recibiendo las inquietudes en el correo electrónico pues que está en pantalla, y la presentación se las haremos llegar pues a las personas que estén interesados en conocer un poco más en detalle la información. Bueno, en temas de presupuesto, es una muy buena pregunta. El ABC de la implementación de un programa de gestión documental que establece el Archivo General de la Nación habla de 7 pasos, ¿sí? El primer paso es el diagnóstico físico, ¿sí? ¿Ese diagnóstico en qué consiste? Nos tenemos que sentar con los administradores de la organización, validar el volumen documental, eso se valida en metros lineales por lo general, ¿sí? O en cantidad de folios, o en cantidad de imágenes, o en peso de imágenes, dependiendo lo que tengan. Y se hace, digamos, una etapa de diagnóstico en donde se determina, ¿sí?, cuáles son los avances que tiene una organización. Dependiendo de esos avances, se hace un presupuesto, y ese presupuesto se les entregaría, digamos, a cada una de las empresas. Las tablas de retención documental son valores que van encaminados dependiendo de la cantidad de tablas y de cantidad de áreas a las que se les va a aplicar. Se haría ese presupuesto y sería un presupuesto diagnosticado en la etapa 1, porque en la etapa 2 se identifican requerimientos, y pues los precios pueden oscilar desde, hablemos, 7, 8 millones de pesos con un programa de gestión documental, hasta 25, 30 millones de pesos dependiendo del tamaño de la organización, ¿sí? No se puede dar una cifra estándar, dado que cada empresa es diferente y que tiene avances
diferentes. Cuando trato el tema de incidentes archivísticos, el punto 4, reglamento interno de archivo, lo tengo muy claro. Hay una inquietud con respecto al instrumentos archivísticos en lo que tiene que ver con el reglamento interno de archivo. El reglamento interno de archivo es el que recoge todas las políticas de gestión documental que se van a aplicar. Por decir algo, una política de gestión documental puede llegar a ser que todos los documentos electrónicos que se vayan a generar deberán ser aprobados por el área de TI mediante un formato específico con unos tamaños, dimensiones que solamente TI determina. Esa es una política e iría al reglamento interno del archivo. Lo mismo pasa para temas físicos. Alguien dice, no, vamos a manejar un formato estándar de actas y solamente va a ser un área la que maneje ese formato de actas. No pueden ser diferentes tipos documentales, por lo que les haría desactualización de las tablas de retención. Aquí hay otra pregunta. ¿Me la lees ahí, Sergio? Andrés, ¿la información se almacenaría física o virtual? El almacenamiento se debe realizar de las dos maneras. Como los documentos hoy se generan tanto físicos como electrónicos, la idea es que se manejen de las dos maneras, teniendo en cuenta obviamente que si yo tengo un documento físico y ese es el original, pues voy a custodiar el físico y al cabo de un periodo de tiempo que termine la tabla de retención, puedo digitalizar y eliminar el físico, ¿sí? Si mis documentos se generan todos de manera electrónica, pues mi almacenamiento va a ser electrónico. Se trataría de una solución tipo software para almacenamiento en nube o almacenamiento en servidores, pero si el documento nace electrónico, ¿sí? Se puede manejar su tratamiento y su almacenamiento de manera electrónica y no habría necesidad de hacer impresiones o temas físicos. David pregunta, si una empresa tiene implementado un sistema de gestión de calidad, ¿qué requisitos quedan pendientes para cumplir con la resolución? Dentro de las características, lo que tiene que ver con el sistema, la compatibilidad con otros sistemas de gestión, en este caso el sistema de gestión de calidad, según la pregunta que realiza David, si ya tienen las bases de un sistema de gestión de calidad, seguramente hacer la implementación del programa de gestión documental va a ser un poco más fácil, ¿sí? Los que manejábamos la versión 2008 de la ISO 9001, hablábamos en el numeral 4.1 que era control de registros, ¿sí? De toda la importancia de tener la información allí. En el programa de gestión documental, aunque ya hay normas y CONTEC también para el tema de gestión documental, se maneja la misma, incluso en la parte 4, que es definir las fases de implementación de un programa de gestión documental, se maneja el ciclo PHBA, ¿cierto? El planear, hacer, verificar, actuar, igual que el sistema de gestión de calidad. Una empresa que tenga sistema de gestión de calidad seguramente tendrá mayores facilidades de implementar un programa de gestión documental porque ya tiene unas bases de organización, ¿sí? Que salen de la red de procesos y del organigrama, lo cual va a permitir calcular más rápido cuántas tablas de retención documental va a necesitar y cómo va a ser su custodia. O sea, sí es una ventaja tenerlo. Con su carta distribuidora, pregunta si tenemos algún software. Bueno, en los temas de software, y es importante la pregunta, se están manejando muchas variedades de software dependiendo de las soluciones que necesiten las empresas. Nosotros, en este caso, estamos trabajando con OET en lo que tiene que ver con el software en donde se gestionan todos los documentos que tienen que ver con la operación del transporte, ¿sí? Y algunas otras soluciones que seguramente se puedan llegar a hacer. Si hay digitalización de por medio, si hay temas de aplicación de tablas de retención documental de manera electrónica, si hay un sistema, digamos, de visor de la información, de consultas, se podría llegar, digamos, a desarrollar ese software con el grupo OET, pues que ya tiene un conocimiento en lo que son las series documentales
documentales que manejan las empresas de transporte. Entonces ya conoce la serie de documentales de remisiones, de documentos de radicación, de pases, de hojas de vida, de conductores. Entonces toda esta información habría que determinar las condiciones para su almacenamiento, pero existen variedad de software. En este caso, pues habría que hacer, digamos, la consulta técnica respecto a cuál es el alcance de ese software, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues se validaría si lo podemos implementar nosotros directamente o si la misma organización lo puede adquirir. ¿Por qué no hay una respuesta estándar de software? Porque hay muchas soluciones de gestión documental. Hay unos que solo necesitan digitalizar, otros solo necesitan hacer almacenamiento y visualización, otros necesitan que se administre el inventario físico con un inventario electrónico y se puedan hacer solicitudes a través del software como tipo workflow. Otros necesitan solamente los documentos de ventanilla única. Entonces, por eso hay variedad en los temas de software y habría que determinar en la fase de diagnóstico si los requerimientos de tecnología necesitan realmente que todo esté implementado de manera electrónica. Acá Edgardo pregunta, ¿estas implementaciones se aplican solo para empresas transportadoras o a todo tipo de compañías? Bueno, hay preguntas que se han hecho desde hace mucho tiempo en las empresas privadas y es si esto aplica o no para los temas, digamos, de sus archivos, dado que el origen o la naturaleza de la Ley General de Archivos iba enfocado a empresas públicas o que prestaran servicios públicos, ¿sí? Eso generaba confusiones en algunas organizaciones. Sin embargo, las resoluciones que vienen sacando las superintendencias de cada sector, ¿sí? La Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Puertos y Transporte, en este caso particular, pues determina que aplican para todas las organizaciones, ¿sí? Público y privadas, ¿sí? Y se volvió un lineamiento general con temas de respaldo como la Ley de Transparencia que promueve la Presidencia de la República, dado que se entiende que de esta manera, al tener la información disponible, es más fácil gestionar, tenemos menos probabilidad de tener pérdidas notorias de información y pues podemos publicar nuestra información y compartirla con el sector, ¿sí? La presentación, entonces la vamos a poner, digamos, yo creo que en un PDF para que quede más fácil de compartir. Y se las hacemos llegar a los correos que nos están dejando allí en los chats. Ahí van a tener los datos de Sergio. Y para las personas que de alguna manera quieran hacer ya un tema de un diagnóstico, de un tema, digamos, de un acercamiento más detallado, Sergio los va a estar orientando de cómo lograrlo. Un programa de gestión documental, no vi la pregunta, pero aparte del presupuesto, es el tema del tiempo. ¿Cuánto demora? ¿Sí? Esto es un proceso que no se hace rápido, no es que en 2 meses, 3 meses se vaya a tener implementado un programa, ¿sí? Estamos hablando de mínimo en empresas pequeñas, 6 meses, con una buena disponibilidad por parte de los administradores del archivo de la empresa. Y hay programas que pueden tardarse 1 año o tal vez más. Entonces, no tengan temor en hacer las consultas, en preguntar y en solicitar información adicional y complementaria, que con todo gusto les haremos llegar la información. Hay una pregunta, Diana, para las capacitaciones presenciales, ¿qué hay que hacer? Las capacitaciones presenciales, nosotros estamos ubicados en nuestra sede principal, es acá en Bogotá. Ustedes simplemente se contactan con Sergio Blanco, miran el tema de disponibilidad de horarios, ¿sí? Y mi recomendación es que venga tal vez 2 o 3 personas de la empresa, ¿sí? Para que se les dé, digamos, un alcance, se les apliquen unos talleres y sepan, conozcan más los instrumentos archivísticos. Así que se contactan con Sergio y Sergio los programa para poder hacer la capacitación presencial y con mucho gusto. Es mucho más
fácil, digamos, cuando se tiene una tabla de retención, cuando se mira un programa de gestión documental, cuando se hace el ejercicio sobre un organigrama real. Los que no están en Bogotá, yo sugeriría entonces que hiciéramos la teleconferencia puntual, o sea, que no la hiciéramos grupal, sino que hicieran la teleconferencia grupal, nosotros los orientaríamos cuál es la información base que deben tener para de ahí determinar si están interesados en hacer un diagnóstico. De ser así, ese diagnóstico sí o sí se tiene que hacer en donde está el archivo o la empresa, ¿sí? Pero básicamente les vamos a pedir información como organigramas, como temas de archivos, inventarios, de pronto algún registro fotográfico para facilitar el diagnóstico y que ustedes puedan escanear, digamos, lo que implica en tiempo y en presupuesto, porque ese tema es bien importante. En la resolución se establece que si bien el programa de gestión documental no está implementado, debe haber un cronograma que establezca cuándo quedaría implementado y el costo de esa implementación. Es decir, deberían tener por lo menos un presupuesto para que en caso de que sean auditados puedan presentar esa información. Entonces, pues ya vamos a cerrar. Hay algunos temas de recomendaciones allí, pero los dejo con Sergio. Bueno, pues agradecerles a todos ustedes por esta sesión. Como lo dijo Jorge, pues estaremos atentos, digamos que a cualquier información adicional que ustedes quieran recibir. Lo podemos hacer directamente con los datos que están ahí en la pantalla o si no con cada líder de OET de las diferentes regionales. A través de ellos, digamos que ya tenemos canalizada toda la información, ellos también tienen una información base que les pueden ir suministrando y ya cuando quieran analizar o estudiar el tema a mayor detalle, pues ahí entraríamos nosotros a darles el soporte necesario. Entonces, pues muchas gracias a todos y estaremos en contacto. Pregúntale.